Y aquí está en nuestra mesa de discusión María Eugenia Pardo, editora del periódico Intégrate News. Bienvenida, María Eugenia, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Luciana, ¿cómo estás? Bien, y también Orián Brito, colega periodista también venezolano. Bienvenido, Orián. Gracias, Luciana. Gracias por estar acá. Bueno, surgió de nuevo y se calentaron las calles en Venezuela después de un año que también hubo prácticamente una convulsión nacional a nivel de protesta con, lamentablemente, la pérdida de la vida de un joven de 14 años quien ni siquiera estaba protestando. Antes de comenzar la discusión vamos a escuchar al doliente principal, porque toda Venezuela está preocupada con lo que ocurrió con este jovencito, su padre. ¿Qué dijo? Vamos a ver. Están hablando por la radio personas que no sé dónde están, dónde tienen la cabeza, como el presidente de la República cuando dijo que mi hijo pertenecía a una secta satánica de la derecha. No entiendo qué significa eso. Quisiera que él mismo me lo explicara para decirle en la cara que mi hijo no pertenece a ninguna secta satánica de la derecha, no perteneció, ni era copellano, ni era deco, ni era chavista. Era un niño con muchas ilusiones en la vida. Una falta de respeto a la familia, una falta de respeto al nombre de mi hijo. De verdad, les agradezco eternamente no volver a ofender ni a mi familia ni al nombre de mi hijo, porque eso es doloroso. Es doloroso. Tras la tragedia que hemos sufrido, aparte de eso, nos quieren hacer sufrir más. Bueno, y es que en Venezuela no solamente se han perdido los alimentos, se ha perdido la gerencia de los servicios públicos, se ha perdido la eficiencia de un gobierno que tiene que gobernar para todos los venezolanos, sino además se perdió el derecho a la vida. Y cuando no hay respeto para con los ciudadanos, ¿qué queda entonces para un pueblo que está pidiendo derechos humanos, que está pidiendo alimentos, que está pidiendo una mejor situación, que está pidiendo un cese a la violencia, que está pidiendo un respeto a la libertad de expresión, María Eugenia? ¿Qué queda? Será rezar. Pero eso no es lo que dice la Constitución venezolana. La Constitución garantiza el derecho a la vida, garantiza el derecho a la protesta. Y realmente cuando vemos este tipo de cosas y vemos cómo en Venezuela ese derecho se está violentando por una forma de gobernar que está implementando el miedo para que la gente no proteste, que está implementando el terror para que la gente no salga a buscar la defensa de sus derechos. Ahí vemos que es donde hay el problema y es donde no se sabe qué es lo que va a pasar. Orián, y esta estrategia de terrorismo funciona porque el miedo es natural. Claro. Y ayer lo conversábamos. Mi familia está toda en Venezuela. Y cuando yo veo lo que ocurre, digo, no salgan a protestar, siento miedo. Que claro, lo que le pasó a este niño de 14 años le puede ocurrir a alguno de tus familiares. Yo creo que efectivamente lo que tú dices sí funciona, y sumando también a lo que es la introducción, se perdió lo principal, el respeto y el valor a la vida, ¿no? Yo creo que cuando una madre ve que un muchacho de 14 años pierde la vida, y lo peor del caso es que tras su muerte, el vacío, que eso no lo llena nada, además se le suma la impunidad con lo que funcionan los organismos del Estado, sí funciona el miedo en Venezuela, lamentablemente, y yo creo que para cualquier madre prefiere mil veces que su hijo hasta emigre, creo yo, sí, que hasta poner su vida en una manifestación en la calle. Bueno, lo digo hasta y qué pena hablar de la propia experiencia, porque bueno, hablamos de Venezuela, uno es venezolano. Mi hermano mandará a sus hijas ya dentro de unos meses a vivir acá porque teme crecer en un país como en Venezuela, y sobre todo cuando hay la legalización del derecho de las armas de fuego en el control de unas protestas que, como tú dices, María Eugenia, son totalmente establecidas y permisadas en la Constitución, pero hoy los estudiantes están recogiendo firmas para tratar de hacer un referéndum y derogar esta resolución que fue aprobada por el gobierno. Pero ellos tienen el control en todos los poderes, entonces poco le queda ahora al ciudadano de expresarse de esta manera. Es que los espacios se están cerrando. Ya hay cada vez menos ventanas de información, ya no hay medios de comunicación donde puedan expresarse. Las redes sociales son las que están expresando en este momento la protesta real de lo que está pasando en el país. Cuando vemos que son las redes sociales ayer, de esta semana, luego del fallecimiento del niño Roa, empezaron a salir memes impresionantes, incluso con el hashtag Yo no soy indiferente, que ya se ha viralizado, y lo que es artistas
Indiferidas por la Vida, cómo están poniendo carteles diciendo yo no soy indiferente, porque es que ante la muerte de un niño de 14 años no se puede ser indiferente. Pero no solo la muerte del niño de 14 años, es ante la muerte de cualquier venezolano no se puede ser indiferente, porque estamos hablando que en el mes de febrero, ¿cuántos cadáveres ingresaron a la morgue de Bellomonte, a la morgue principal de Caracas? Y también en el caso de los jóvenes, yo estaba leyendo recientemente, María Eugenia y Luisiana, el caso de un estudiante en un bachillerato, en una escuela de secundaria que asesinó a otro compañero en el 23 de enero, que también es una muerte de un joven por culpa de la violencia que ha llegado a todos los espacios, ¿no? Sí, porque se han perdido los valores también y se ha sembrado el resentimiento. Completamente. Ahora, y cuando tú escuchas en un momento un defensor del pueblo, que hay que decir, Tarek William Saab ha sido un luchador por los derechos humanos toda la vida. Cuando dijo en un primer momento, recrimino, era lo menos que podía hacer, la pérdida de la vida de este joven en Táchira, bueno, hubo quien lo aplaudía, pero cuando después dice, es una bala de goma, que una bala de goma no produce los estragos en el cerebro que encontraron en el cuerpo tendido en la calle de este joven. ¿Eso dice de las presiones que hay incluso dentro del mismo gobierno? Bueno, yo creo que sí hay presiones evidentemente desde el gobierno porque esto crea un escándalo internacional, ¿no? Un joven de 14 años que perdió la vida en una manifestación pacífica que se le suma a este decreto, ¿no? Que permite la utilización de pistolas o de armas fuertes para supuestamente reponer el orden. Yo creo que sí causa algún tipo de temor al gobierno y el gobierno... Fíjate que la rebeldía del gobierno es tal que puede ser que lo deplore, pero de una u otra forma justifica ciertas cosas, ¿no? Es una bala de goma, el joven pertenecía a una secta, lo dijo Nicolás Maduro. Es decir, de una u otra forma la víctima se convierte o intentan desprestigiarlo moralmente y es una estrategia completamente del terror que hace Venezuela, ¿no es así, María? Bueno, pero y pocas esperanzas aún quedan cuando Maduro, y lo quiero escuchar, cuando dice, bueno, yo armado me voy a la calle. Tú dices, oye, y no es la primera vez que desde el gobierno dicen esto. Ya en su momento Chávez decía, esto es una revolución armada. Pacífica pero armada. Pacífica pero armada. Ajá. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a escucharlo. El que se mantenga por la vía golpista, terrorista, fuera de la Constitución, solo le espera un camino, la cárcel. Así el Wall Street Journal o el New York Times me llame tirano. No es tirano, no. Es la ley. ¿Qué harían en Estados Unidos si un grupo de partidos políticos los descubren comprando militares para sobrevolar Washington, bombardear objetivos políticos de poder y luego a capturar? Confiesan todo. ¿Qué haría el presidente Obama? ¿Los perdonaría? ¿Los llevaría a la silla eléctrica? Bueno, esta es una salida a la presión internacional que en realidad ha volteado sus ojos aún más sobre Venezuela por lo que allí ocurre. Pero ¿a quién le habla Nicolás Maduro allí? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, esto es Nicolás en el país de las maravillas, ¿no? Porque realmente él pareciera que está describiendo quién está fuera de la Constitución, quién es el que está disparándole al pueblo, ¿Quién lo está haciendo, ¿no? ¿Quién tiene las armas? Entonces, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a un pueblo que está aterrorizado, que no consigue qué comer, a un pueblo en el que está sufriendo los embates de una inflación la más alta del mundo, a un pueblo que realmente con hambre no piensa y a un pueblo que se está cansando. Pero empodera a un sector, porque cuando tú eres afecto al chavismo y dices, aquí está la Constitución, aquí están las armas, tú dices, lo estás empoderando y es cuando vemos entonces esa pérdida de valores y ese justiciamiento en las calles, porque todo el mundo está armado. Sí. Ahora, lo que aquí ocurre, en mi criterio, es que este cuento del golpe de Estado para mí es un mecanismo para desviar la atención de la gente, de un grupo de sus seguidores que creen plenamente en lo que dicen y para arremeter contra la oposición y sacar piezas claves del juego, ¿no? Y también sirve para hacer una limpieza interna dentro del propio gobierno, porque si de repente ellos tienen alguna información de que algún sector tiene puentes con la oposición, pues este es el momento para decir tú, María Eugenia, te estabas reuniendo con el otro, y de repente te estabas en una reunión por X cuestión, pero el tema del golpe es que es simplemente un fantasmita para arremeter contra la oposición y para generar esta situación de inestabilidad en la región, porque además con acusaciones
sin sentido, Luisiana. Bueno, la verdad que yo creo que sean pocos ya los que se creen este cuento del golpe de Estado, pero lamentablemente hay un preso. Bueno, Antonio Ledesma en esta ocasión, el alcalde de Caracas, pero ya son 98 los presos políticos. No es cualquier número. Y uno ha perdido la capacidad de asombro. Sobre todo cuando uno ve la detención del alcalde Ledesma, tú dices, bueno, ¿qué más? Está disminuida la oposición, no solo por la represión, sino porque están contra la pared. Y además con sus líderes presos. Un pueblo aterrorizado por esta amenaza diaria que ejecuta Nicolás Maduro contra los ciudadanos. Y uno se dice, no hay salida, ¿o sí? La salida, y no por acuñar el término, la salida en Venezuela en particular la veo lejos. Y la veo lejos ¿por qué? Porque no hay una articulación de factores que permita vislumbrar la misma salida. Hay esfuerzos importantes. Creo que todo esto es gestáltico, tienen que abrirse distintos frentes para que se pueda encontrar juntos una salida. Y el factor básico para esto es la unidad. La unidad más allá de un eslogan, más allá de mercadeo político, más allá de cualquier tipo de acción coyuntural a corto plazo. Es una unidad contra un sistema de gobierno y contra un régimen que esté imperando. Y una unidad que se divide porque hay un sector de la oposición que quiere una salida inmediata y eso no se puede negar. Hay un grupo de la oposición que dice Maduro renuncia, tiene que irse ya. Hay otro sector que quiere hacer cambios por vías constitucionales en un país que, hay que ser claro, no se respeta la Constitución. Y hay otro sector que sí existe, que es uno que está en medio de ese, yo no los llamaría ni porque cada quien yo creo que tiene en Venezuela una posición sobre lo que está ocurriendo. Pero si hay un público que está como que, bueno, ¿a dónde voy? Esto me lleva a un sitio, esto me llevan a otro. Y también que no podemos negar que hay un grupo de ese país también que apoya la gestión de gobierno. Pero ¿en qué se traduce la unidad de un grupo de oposición en un sistema donde no se respeta el Estado de Derecho, donde no hay justicia, donde no hay un apego a la Constitución? Eso es lo que yo digo, que ¿en qué se traduce? Que si yo fuese un líder de la oposición, en realidad no sabría qué hacer, porque es un régimen dictatorial. Obvio, no, la salida no es un golpe de Estado. Claro. Pero ¿qué le queda a un demócrata frente a un tirano? Bueno, yo creo que el reto de la oposición en este momento es que sectores populares, que son los que han sido más afectados al gobierno, están pasando problemas que son inocultables. En los barrios hay necesidad, hay hambre. Eso es mentira que han dignificado la vida de la gente más pobre en Venezuela. Los pobres están haciendo las colas en los supermercados. Yo creo que el reto de la oposición es conectar a la gente y no con políticas, ¿no? Sino realmente tratar de articular todo ese descontento y buscar una alternativa, aunque es difícil por el tema de la Constitución, que no se respeta, que los poderes están secuestrados, pero que el gobierno entienda que hay un rechazo más allá de líderes políticos de una sociedad, sobre todo los más necesitados, que ya dicen, basta, no te como el cuento del golpe, no te como el cuento de la guerra económica, no te como el cuento de la intervención internacional. Aquí es que tus malas políticas me han llevado a esta situación. Pero el caldo del cultivo está hecho. Mira, tú dijiste algo importante, una crisis social. Hoy, 27 de febrero, en el año 1992, no, creo. 89. ¿El 89? Sí. O sea, 3 años, ok. En el año 1989 fue el llamado Caracazo. Los cerros bajaron, para la querida audiencia, bajaron el cordón marginal de la capital vive en los cerros, en las altas montañas, y bajaron molestos porque había una severa crisis económica, hubo saqueo, hubo fallecidos, una situación que capitalizó en su momento Hugo Chávez Frías a posterior para dar su golpe de Estado en el 92. Ahorita hay un caldo de cultivo similar. ¿Por qué no ocurre lo mismo? Sin ánimos de desearlo. Sí. La respuesta después de comerciales, porque tenemos que cumplir con esta pausa. Así que seguimos el debate con María Eugenia Pardo y Orián Brito acerca de lo que ocurre en Venezuela el día de hoy.